lo primero, agradecer la invitación. Estamos encantados de estar aquí. Y lo segundo que quería decir es que ni Olga ni yo somos ni epidemiólogos ni especialistas en vacunas. Ay, Entonces, somos, en fin, especialistas en enfermedades autoinmunes y vamos a intentar aclarar las dudas que pueda haber, pero es verdad que ni somos epidemiólogos ni somos especialistas específicos en vacunas. Entonces, respecto a lo que has comentado tú, yo lo que me gustaría es empezar con algunas recomendaciones generales para todos los pacientes o todas las pacientes con enfermedades autoinmunes. Las recomendaciones en que las sociedades científicas están de acuerdo es que probablemente la mayoría de pacientes con enfermedades autoinmunes son pacientes que sí que tienen un poquito más de riesgo de infecciones. Y hay algunas de ellas que claramente se han relacionado con cuadros graves y que desafortunadamente en algunos casos pueden llegar incluso a la muerte del paciente. Y por tanto, en alguna de estas infecciones, la mejor manera de prevenirlas o una de las mejores maneras de prevenirla es con las vacunas. ¿Qué vacunas actualmente están recomendadas en el grupo de pacientes con enfermedades autoinmunes? Pues básicamente dos, las que comentabas tú de la gripe, que esta será anual, y la del neumococo, ¿de acuerdo? Y la del neumococo, el calendario, digamos, vacunal o el planning de vacunación incluye la 13 valente y la 23 valente, ¿de acuerdo? Son dos tipos de vacunas con diferentes, digamos que están dirigidos frente a diferentes partes, digamos, del neumococo, y con las dos vacunas del neumococo se consigue una protección que es, bueno, cercana al 100%, ¿de acuerdo? Estas son las dos, digamos, que las sociedades científicas están recomendando desde hace mucho tiempo y en las cuales hay evidencia de que protegen a este grupo de población de formas graves de la infección. Es decir, las vacunas, y este es otro punto muy importante, no protegen de coger la infección, de que uno se contagie, pero sí que protegen de, en el caso de que yo me contagie, de que no haga un cuadro grave, que lo pase en casa con más o menos sintomatología, pero que no tenga que ir al hospital con una pulmonía, con una insuficiencia respiratoria o que necesite oxígeno o cuadros graves que incluso lleven al paciente a la UCI. ¿De acuerdo? Entonces, aparte de estas, luego hay otras vacunas. Vacuna de la hepatitis B, vacuna de la hepatitis A, vacuna del hemófilus, vacunas para el meningococo, etcétera, etcétera. Algunas de estas están incluidas en el calendario vacunal de la población general. Y otras de estas, digamos, se ponen o se administran o no se administran dependiendo de otros factores de riesgo que puede presentar el paciente. Si el paciente, por ejemplo, tiene factores de riesgo de hepatitis B, como puede ser pues trabajadores sanitarios, pues igual sí que vale la pena vacunar de la hepatitis B. Pero las dos en las cuales, digamos, sí que están recomendadas y que la idea sería que todos los pacientes con enfermedades autoinmunes, sobre todo aquellos que están en tratamiento inmunosupresor, se deberían poner sí o sí, es gripe anual y neumococo. Y neumococo se pone, el calendario de vacunación es 13, 23 y a partir de aquí, pues cada 3 o cada 5 años. genial. Estamos hablando de vacunas inyectables inactivadas, ¿verdad? Para pacientes con inmunosuprimidos. Vale. Exactamente. Esto es otro punto importante a tener en cuenta y es que hay vacunas contraindicadas. Bueno, las vacunas que sí que están contraindicadas o que se tiene que ir con más cuidado son aquellas que no son de gérmenes inactivados o muertos, sino que son gérmenes, digamos, para entendernos, aturdidos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la fiebre amarilla. Sería un ejemplo de estas vacunas. Entonces, si un paciente en tratamiento inmunosupresor se pone esta vacuna de germen vivo atenuado, el problema que podemos tener es que precisamente la infección que queremos proteger se desarrolle en aquel paciente, ¿no? Debido a que, digamos, su sistema de defensa está disminuido debido al tratamiento inmunosupresor. Esto, claro, para la mayoría de vacunas que existen, vacuna del tétanos, vacuna de la hepatitis A, B, gripe, neumococo, hemófilus, no tenemos problemas de este tipo porque no son gérmenes vivos atenuados. En algunos casos sí que se ha de tener en cuenta esto, ¿eh? Por ejemplo, la fiebre amarilla. Si uno se quiere ir de viaje
a un país donde es necesario o muy recomendable porque la prevalencia de esta infección es muy alta, pues bueno, o sea, tener cuidado con esto si está en tratamiento inmunosupresor. Muy bien, fenomenal. Yo creo que con esto aclarado ya, ya lo tenemos un poco más claro. Como luego lo vamos a colgar, pues mira, yo creo que esto, educación para la salud, nunca está de más. Oye, muchas gracias. Ahora sí entramos en tema, ¿eh? Bueno, bueno. Pues nada, contarnos cosas. A ver, ¿Queréis que os ¿qué contemos pasa con cosas la del vacuna? Bacoveas? ¿O queréis que entremos Sí, en la vacuna COVID? ¿Bacoveas primero? Bacoveas primero. Bueno, Bacoveas primero acabamos de terminar el periodo de reclutamiento de pacientes. Ya lo sabéis que tuvimos la encuesta activa hasta el 17 de noviembre, que es la fecha en la que hacía 6 meses exactamente desde que lo iniciamos. Entonces, ahora mismo lo que estamos haciendo es pulir los resultados que hemos recibido, porque hemos recibido muchísimos resultados, hay muchas variables, muchas preguntas que os hicimos, y entonces estamos en esta fase todavía de pulir los resultados, con lo que la información que tenemos es muy bruta, quiere decir que no está totalmente corregida. Tenemos la información. ¿Sí? Perdona, Olga, para quien no conozca lo que es Bacoveas, ¿nos lo puedes explicar un poquito? Claro Porque sí, luego claro esto lo colgaremos, claro ¿vale? Sí. El Y estudio... puede que ya lo hayamos, sepamos mucho de aquello, pero puede que haya gente que vaya a ver este vídeo y no sepa de qué se trata. Tienes toda la razón, yo lo doy por hecho ya, que todo el mundo conoce, Claro. Que como ha habido tanta difusión del estudio, hemos hecho tanta propaganda y hemos hablado tanto con vosotras, ¿no? Tanto con vosotras a través de redes sociales, a través de los distintos chats que nos habéis invitado a participar con los directos de Instagram y demás, pues ya doy por hecho que todo el mundo lo conoce, pero tienes toda la razón. Claro. Pues pero mira, el estudio hay quien no lo Bacoveas, efectivamente, Jenny, el estudio Bacoveas es un estudio que pretende conocer el efecto de la vacunación en pacientes con enfermedades autoinmunes e inmunomediadas, porque está abierto también a otras enfermedades no inmunomediadas, en definitiva, ¿no? Entonces empezó a hacer en mayo porque a raíz de los estudios, cuando empezó la vacunación a principios del 2021, no teníamos información sobre el efecto que se producía con las vacunas que estaban comercializadas en los pacientes con estas enfermedades, porque estos pacientes no habían entrado en los ensayos clínicos de comercialización de las vacunas. De hecho, solo el ensayo clínico de comercialización de la vacuna Pfizer incluyó pacientes que tenían enfermedades reumatológicas, pero estos resultados solo eran el 1% de los pacientes incluidos en los ensayos clínicos para autorizar estas vacunas. Pero estos resultados no los hemos llegado a conocer nunca, con lo cual teníamos una pregunta sin respuesta. Sabíamos cómo respondía la población general frente a la vacunación, pero no sabíamos cómo iba a responder los pacientes con enfermedades autoinmunes. Y todo surgió por vosotros realmente, porque vosotros nos empezasteis a llamar, a escribir correos electrónicos sin saber si os teníais que vacunar o no vacunar, y nosotros tampoco teníamos esta respuesta realmente, ¿no? Poco a poco, pues ya las sociedades científicas fueron posicionándose frente a esto, y el sentido común también contribuyó mucho, porque si las vacunas en general son eficaces en las personas que tienen enfermedades autoinmunes, estas vacunas nuevas no tenían por qué no serlo. Y entonces hubo un posicionamiento completo de las distintas sociedades científicas que abordan estas enfermedades, ¿no? Y entonces hicimos este estudio, empezamos a diseñar este estudio. Tardamos 3 meses en sacarlo desde que se nos pasó por la cabeza, que estamos hablando de febrero del 21, desde febrero de este año. Tardamos 3 meses pues porque tuvimos que cumplimentar una serie de requisitos
para poder hacer un ensayo clínico como Dios manda, como manda la ciencia, vamos, no como manda Dios, sino como manda la ciencia, quiero decir, ¿eh? Claro, Entonces tuvimos que cumplir una serie de requisitos, hicimos una prueba piloto con un ensayo, con una encuesta que hacíamos nosotros desde el servicio. Uno de los estudiantes de máster de este año del servicio hicimos la prueba piloto con estas mismas preguntas que luego os lanzamos a vosotros. Tenemos información de nuestros pacientes por un lado y luego por otro lado pues lo lanzamos ya cumplimos todos los requisitos y pudimos abrir la encuesta con esta plataforma segura que puso el Hospital Clínic a nuestra disposición para poder hacer la encuesta, ¿no? Con los datos encriptados, anonimizados, no sabemos de dónde vienen las respuestas, quién ha contestado y tenemos la certeza de que las personas solo han contestado una única vez a la encuesta, ¿no? Porque todos estos requisitos los hemos tenido en cuenta a la hora de hacer el estudio. Entonces ha estado circulando durante 6 meses. Os agradecemos muchísimo a las asociaciones de pacientes que nos habéis ayudado a difundir el estudio, tanto con los correos electrónicos con los que habéis machacado a vuestros asociados, como con la difusión que habéis hecho a través de las distintas redes sociales, porque la respuesta ha sido espectacular, desde luego, ¿no? Podemos decir que tenemos más de 1.500 respuestas válidas y eso nos va a dar una solidez en los resultados cuando los tengamos completamente analizados, que nos va a permitir establecer unas recomendaciones muy definidas, ¿no? En la situación que tenemos hasta el inicio de la sexta ola. Esto también hay que contextualizarlo, ¿no? Porque estos datos están recogidos antes de que se iniciara la tercera dosis de la vacunación, antes de que se recomendara y antes de que se iniciara esta sexta ola que estamos viviendo aquí en España. Con lo cual, bueno, en España y en todo el mundo, pero vamos, en la nuestra es la sexta en concreto, ¿no? Y entonces, pues hay que contextualizar también y ponerlos en el sitio en el que estamos. Esto es dinámico, como puedes ver, el COVID no se ha acabado. Sí. Así es. Entonces, de momento, bueno, no sé si por cambiar un poquito el orden, si quieres, Gerard, comentar un poquito los resultados de estos 150 pacientes que tenemos ya muy bien analizados y estructurados a punto de publicar estos resultados y hacerlos ya. Sí, la verdad es que, como comenta Olga, esto fue un trabajo final de máster de uno de los estudiantes de máster que cumplimentó, digamos, estas encuestas a estos primeros 150 pacientes y lo que nos hemos encontrado es un poquito, bueno, sí, lo esperable en el sentido de que los efectos secundarios de la vacuna, de las diferentes vacunas COVID, no parece que sea primero, ni más frecuente en pacientes con enfermedades autoinmunes, ni diferente en pacientes con enfermedades autoinmunes respecto a población general o población sin estas enfermedades autoinmunes. De manera que los efectos secundarios más frecuentes son pues, el dolor en el punto de punción, un poquito de fiebre, malestar general, un poquito de dolor de cabeza, y que son absolutamente similares a los que está descrito en los estudios que permitieron la comercialización de las vacunas. Esto yo creo que es muy importante porque uno de los principales hándicaps o problemas que nos hemos encontrado a la hora de recomendar la vacunación, y era absolutamente lógico porque, como ha comentado Olga, había poco conocimiento, es el temor a los efectos secundarios, no tanto a que las vacunas no fuesen eficaces, sino sobre todo el temor a que a los efectos secundarios que estas vacunas pudiesen provocar en pacientes con Sjögren o con enfermedades inmunomediadas. Y la segunda parte del tema y del problema es el peligro o el potencial peligro que si un paciente recibía la vacuna, la enfermedad empeorase, ¿no? O presentase un brote. Bueno, esto también lo hemos evaluado en estos primeros 150 pacientes y hemos visto que el porcentaje de pacientes no llega ni al 1%, es decir, es muy bajo. Yo creo que de los 150 pacientes me parece que solo hubo 2 y en un caso la verdad es que, bueno, con una sintomatología que era dudosa de que fuera atribuible a un aumento de actividad de la enfermedad de base. Tampoco hemos visto ninguna relación de efectos secundarios con tratamientos inmunosupresores que llevaran a estos pacientes. Es decir, con estos 150 primeros pacientes y probablemente con los 1.500 que tengamos del estudio VACOVEAS, seguramente acabaremos
diciendo que las vacunas, al menos en términos de seguridad, la vacuna o las diferentes vacunas COVID, en términos de seguridad, son absolutamente seguras, con efectos secundarios, con un perfil de efectos secundarios muy similar al de la población general, y que pacientes que hayan empeorado de forma significativa la enfermedad de base después de la vacunación son casos absolutamente aislados. Bueno, entonces, respecto al estudio VACO-VEAS, ¿no?, que es lo que nos interesa ahora, ya abierto a la gente que ha querido participar muy amablemente, pues entonces te puedo decir dos cosas. Por un lado tenemos el análisis de las 500 primeras respuestas, que cuando llegamos a este número decidimos ver cómo estaba yendo la encuesta, ¿no?, que son los resultados que habréis visto ahora difundidos en Twitter, porque los hemos presentado en el Congreso Nacional de Medicina Interna que se acaba de hacer ahora a finales de noviembre. Y luego, por otro lado, te voy a comentar un poquito resultados, pinceladas de estas 1.500 respuestas que tenemos, ¿no? En lo que respecta a los pacientes con síndrome de Sjögren, en las primeras respuestas, el primer análisis que hicimos, tenemos datos de 130 pacientes con síndrome de Sjögren. En líneas generales, en estos primeros 500 pacientes, lo que nos dice es exactamente, reproducimos los datos que tenemos de los 150 primeros pacientes que habíamos analizado de nuestro servicio. Es decir, que no hay mayor número de efectos secundarios que los descritos hasta la población general, que los pacientes vacunados no se habían infectado por COVID después de haber recibido la vacunación, y una cosa muy importante, que es que no habían tenido brotes significativos de su enfermedad respecto a antes de vacunarse, ¿no? En alguna ocasión los efectos secundarios se alargaban más de lo normal, un poquito más. La mayoría de los pacientes en 48 horas los efectos secundarios desaparecían, unos poquitos duraban 10 días, pero más de 30 días para pensar que pudiera haber algún brote, en muy poquitas ocasiones. Muy poquitas es muy poquitas, o sea, a lo mejor, pues no te puedo decir el número exacto, pero en muy poquitas ocasiones. Era algo que nos preocupaba, si la vacuna podía actuar como desencadenante de brote de la enfermedad autoinmune que el paciente tuviera, ¿no? Y en cualquier caso, en estos poquitos pacientes que se ha desencadenado o que el paciente comenta que cree que ha sido un brote, porque aquí no hay un médico que lo certifique, en menos de la mitad de los casos requería un incremento de la medicación que habitualmente toma para controlar su enfermedad autoinmune. Con lo cual nos queda un poco de duda, ¿no? Esto yo acabaremos de analizar y acabaremos de ver realmente cómo lo explicamos. Esto en términos generales respecto a los primeros datos que tenemos completamente analizados. Respecto a los datos estos en bruto que os puedo decir de las 1.500 respuestas que hemos obtenido ahora, un poquito más de 1.500, han contestado 458 pacientes con síndrome de Sjögren. De los 1.500 pacientes que han contestado la encuesta, no han tenido enfermedad autoinmune, efecto adverso atribuible a la vacunación, aproximadamente la mitad de los pacientes. O sea, solo nos dicen la mitad de los pacientes que han contestado la encuesta que han tenido un efecto secundario atribuible a la vacunación. Y solo 99 de los 1.500 dicen que ha tenido alguna manifestación de su enfermedad autoinmune. Son muy pocos, es menos, es aproximadamente no llega al 10% de los pacientes con enfermedades autoinmunes, como consecuencia de la vacunación, dice que desarrolla alguna manifestación de su enfermedad autoinmune. Y un dato que es muy importante, que también que lo digo aquí, pero que lo tenemos que analizar con mucha prudencia, es que de los 1.500 vacunados, solo 21 han tenido COVID después de haber recibido la vacunación. Esto supone el 1,3% de los pacientes vacunados. Esto es una cifra bajísima. O sea, yo ahora no te puedo dar el dato de la población vacunada que ha vuelto a tener COVID, ¿no?, que ha tenido COVID. Pero bueno, posiblemente sea inferior a posiblemente sea el dato este dato que tenemos en pacientes con enfermedades autoinmunes sea inferior al de la población general vacunada. Pero lo más interesante de estos 21 pacientes es que solo en 3 ocasiones ha requerido hospitalización. Los 18 casos se han
mantenido en aislamiento domiciliario, lo que significa que el brote de la infección aguda por COVID tras la vacunación ha sido leve, ¿no? Y esto es muy importante porque nos dice, lo que nos está diciendo este dato bruto, que se interprete así, que no son datos todavía que se puedan hacer públicos, os lo digo por el interés que tenéis con esto y porque es una información muy tranquilizadora. Lo que está diciendo esto es que realmente bueno, como lo sabemos, lo ha dicho Gerard al principio de la reunión, la vacuna COVID no nos blinda al COVID, ¿no? Pero lo que sí nos hace es que si tenemos que tener la infección, la vamos a tener más leve, eso seguro, eso lo tenemos claro, ¿no? Frente a la posibilidad de tener la infección y no estar vacunados, que tenemos mucho riesgo de tener una infección grave. Y luego, por otro lado, que los efectos secundarios son superponibles a los de la población general. Entonces, vienes a decir de que una persona con una enfermedad autoinmune, si es infectado por el COVID, se va a ver igualmente afectado como una persona que no lo tuviera. Lo que te digo es que una persona con enfermedad autoinmune que ha recibido la vacunación y se infecta por COVID no tiene más riesgo de tener una enfermedad más grave que una persona que no tiene una enfermedad autoinmune. Esto es lo que te quiero decir, que se comportan igual los pacientes que tienen enfermedad autoinmune frente a los que no tienen enfermedad autoinmune cuando están vacunados frente a la infección por COVID, ¿sí? Vale. Yo no he estudiado qué es lo que pasa a los pacientes con enfermedades autoinmunes que se infectan. Eso no lo he estudiado yo. No lo hemos estudiado en el Bacoveas, ¿eh? Vale. Esto yo tengo información de estudios, de otros estudios que se han salido publicados. Y tampoco vemos que las personas que tienen enfermedad autoinmune, por el hecho de tener la enfermedad autoinmune, tengan más riesgo de una enfermedad más grave. Sabemos que los pacientes hipertensos, los pacientes obesos, los pacientes de mayor edad han desarrollado una forma más grave de COVID, ¿no? Eran los factores de riesgo clásicos para el desarrollo de enfermedad grave por COVID, ¿no? Clásicos ya, eso hace 4 días, pero vamos, clásicos ya porque fueron los primeros que nos salieron. Pero no los pacientes, no por el hecho... mucho temor por el hecho de que yo tengo el sistema inmunitario afectado, voy a tener una infección más grave. Bueno, pues esto no lo hemos podido demostrar, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que estos datos del Bacoveas son muy alentadores, ¿no? En el sentido de que nos dan idea de que el perfil de seguridad es muy bueno y nos dan una idea, digamos, indirecta de que la eficacia de la vacuna también es muy buena, ¿no? O sea, son 21 casos de COVID después de la vacunación en un total de 1.500 pacientes vacunados. Esto es un dato indirecto, que como decía Olga, bueno, se ha de valorar, se ha de reanalizar y se ha de acabar de limpiar los datos y todo esto. Pero que de los 1.500 que se han vacunado, solo 21 se hayan infectado de COVID, bueno, da una idea indirecta de la alta eficacia de la vacuna frente a la infección, ¿no? Y la segunda cosa, yo creo que es muy, muy importante, es que a pesar de infectarse, los pacientes, como estaban vacunados, la gran mayoría han hecho un cuadro leve. Vete a saber, igual si no hubiesen estado vacunados, pues igual hubieran hecho un cuadro un poquito más grave, ¿vale? Digo, no, el objetivo primario del estudio Bacoveas no fue precisamente este, pero sí que es un dato indirecto que uno puede inferir a partir de los datos, ¿no? del estudio. Una pregunta. La conclusión, Jenny, sería hay que vacunarse sí o sí. Sí o sí, porque es que además, digamos, dejando de lado que uno tenga una enfermedad autoinmune o no, es una de las medidas más efectivas para impedir la transmisión del virus y para que acabemos ya de una vez por todas con esta infección, ¿no? Cuando estamos hablando de, vale, hay que vacunarse, nos encontramos con gente que se ha vacunado con, que si la AstraZeneca, con la Moderna, que la Pfizer, que la Janssen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna razón por la que en Bacoveas solo se han admitido personas que han sido vacunados con un mismo tipo de vacuna? Es decir, si yo me he vacunado con la AstraZeneca, no me puedo
si yo me he vacunado con la Pfizer, no puedo participar en el estudio o no he podido participar en el estudio. No, ¿Hay alguna razón? ¿Tiene algo que ver con la eficacia o no de la vacuna? no, el estudio Vacoveas estaba abierto a todas las vacunas, es decir, tú podías contestar cuando preguntábamos qué vacuna has recibido. Es verdad que en ese momento, cuando diseñamos el estudio, esto es cierto, cuando diseñamos el estudio, la pregunta que hacía referencia al tipo de vacuna no permitía que pusieras una dosis de una vacuna y otra dosis, la segunda dosis de una vacuna diferente de la que te habían administrado la primera, porque esto vino con posterioridad, ¿no? Esto vino con posterioridad sobre todo a raíz a partir de junio, cuando salieron los primeros datos sobre la trombosis en los pacientes que habían recibido la vacunación AstraZeneca. Estamos hablando de que este estudio lo diseñamos en febrero, marzo, abril, acabamos de cerrar las preguntas y lo lanzamos en mayo, estaba cerrado en mayo. Valoramos la posibilidad de cambiar esa pregunta, pero es que en esa misma pregunta, sin tener esa intención, pusimos una casilla de libre relleno que ponía otro. Ahí hay pacientes que me han contestado, hay personas que han contestado. Yo recibí la primera de Pfizer y la segunda de AstraZeneca, o al revés, como fuera. Esa casilla libre te permitía contestar que había recibido vacunas de dos tipos, o sea que no está cerrado Vale. No se debe, vale, porque no estaba podría cerrado. darse... Es decir, las personas que lo contestaron en julio o en agosto, a partir de esta recomendación, que quizás se vacunaron en julio y le pusieron una segunda dosis de otra marca, estas personas han podido contestar perfectamente el estudio. No permitía, yo tuve que utilizar otro dispositivo, me comenta aquí alguien. Estaba la casilla en blanco, igual no se entendía bien la pregunta, pero estaba la casilla libre, de libre respuesta. Vale, era curiosidad por si... Sí. Había alguna Cuando marcabas razón. otro, me lo dijisteis por correo, gracias, dice Carmen. Vale. Cuando marcabas la casilla otro, ¿no? Tenías una apertura, un box donde tú rellenabas con tus palabras lo que quisieras. Allí te permitía eso la encuesta. Sí. Pero bueno, en cualquier caso ya te digo que claro, los datos estos que te estoy comentando, que hemos analizado y que están limpios de estos datos que hemos presentado, estos datos los analizamos en junio, con lo cual estábamos que todavía las personas que habían contestado habían recibido la vacuna de la misma marca, ¿no? Las dos dosis de la misma marca, o Janssen, que era una única dosis, ¿no? Vale. Sí. Bueno, pues no sé, si queréis pasamos a las preguntas. Pues, no sé si queréis agregar o añadir algo más. No, si queréis. Sí, si queréis pasamos a alguna de las preguntas. Sí. Nos las hemos repartido un poquito con Olga. Y entonces. Muy bien. Sí. Fenomenal. Entonces empiezo yo. Amparo nos pregunta si hay alguna vacuna que sea más apropiada teniendo la enfermedad de Sjögren. Si es conveniente ponerse la tercera dosis o puede ser una vacuna distinta a las anteriores. La verdad es que en líneas generales no hay una vacuna, digamos, que sea específica o mejor en pacientes con enfermedades autoinmunes. Cuando salió, como ha comentado Olga, el tema de las trombosis en relación con AstraZeneca, se dijo sobre todo en pacientes con alguna de las enfermedades autoinmunes que tienen más riesgo de trombosis, como el síndrome antifosfolípido, que quizás en estos pacientes sería mejor no dar esta vacuna y dar una vacuna de RNA mensajero como Pfizer o Moderna. La verdad es que no hay estudios que lo hayan valorado y, de hecho, luego salieron unas recomendaciones de varias sociedades científicas diciendo que no estaban contraindicada AstraZeneca en pacientes ni que estuvieran en tratamiento con Sintron, que es un anticoagulante por haber tenido alguna trombosis, ni en pacientes con síndrome antifosfolipídico. Y yo quizás aquí añadiría que no hay vacunas buenas o malas, sino que todas las vacunas son igual de eficaces. La tecnología, digamos, o la técnica empleada en su fabricación, en su diseño es diferente, pero en los diferentes ensayos clínicos la eficacia de la vacuna es muy alta en todas ellas. Y el perfil de efectos secundarios es más o menos también el mismo en todas ellas. De manera que, en principio, no tendría que haber diferencias ni
yo creo que es un error hablar de vacunas mejores o vacunas peores o vacunas malas o vacunas buenas. Todas estas vacunas yo diría que son buenas. Respecto a lo de la tercera dosis, la recomendación actual, y es lo que estamos haciendo en el hospital, es vacunar con terceras dosis a aquellos pacientes, pero que están en tratamiento inmunosupresor. Corticoides a dosis altas, algún inmunosupresor convencional, Imurel, metrotexato, micofenolato o tratamientos biológicos. Solo por el hecho de tener una enfermedad autoinmune, si no estoy en tratamiento inmunosupresor, en principio no estaría indicado dar una tercera dosis. Y respecto a qué tercera dosis dar, a qué tipo de vacuna, lo que se recomienda para obtener, digamos, mayor respuesta es que la tercera dosis, si no te han dado una vacuna de RNA mensajero las dos primeras, es decir, por ejemplo, si te han vacunado con AstraZeneca o con Janssen, la tercera sea con Pfizer o Moderna, buscando un poquito una mayor respuesta del sistema inmunitario y que el título de las defensas, la cantidad de defensas que hagas por ponerte la vacuna, sea mucho más alta. Oye, y aquí me surge una duda. ¿Por qué razón a algunas personas, bueno, no sé por qué razón se hacen esas analíticas para empezar, ¿no? Pero a algunas personas les da que no han generado anticuerpos? ¿A qué se debe eso? ¿Por qué algunas personas no las generan? A pesar de haber tenido ya las dos dosis y ya van para la tercera y tal. Y ocurre esto, es que me resulta muy curioso, ¿no? Pueden ser diferentes factores, ¿eh? O sea, lo que sí que se sabe hoy, y hay varios estudios o bastantes estudios en esto, que algunos tratamientos que usamos para disminuir la actividad de estas enfermedades, pues desafortunadamente hacen que las vacunas no sean eficaces en cuanto a la producción de autoanticuerpos. Por ejemplo, hay un medicamento que se llama rituximab, que claramente disminuye la producción de anticuerpos generados por la vacuna, y algunos estudios metrotexato también lo puede hacer, y en algunos estudios también micofenolato actuaría más o menos de la misma manera. Luego puede haber pacientes que por, digamos, su propio sistema inmunitario o por su propio estado del sistema inmunitario, digamos, la vacuna no le haya hecho efecto. Pero esto, Jenny, es una cosa que no vemos solo en estas vacunas de COVID, ¿eh? Esto es una cosa que vemos, por ejemplo, en vacunas de la gripe o en vacunas de neumococo. Y en esto sí que hay muchísimos estudios porque son las que usamos desde hace muchísimo tiempo. Y hoy sabemos, por ejemplo, que estos tratamientos que os he comentado disminuyen la eficacia de las vacunas de la gripe y del neumococo. Es decir, que en ese sentido la vacuna de la COVID no es diferente a las que tenemos hoy en día. Es decir, no es que por ser, digamos, por ser creadas con una técnica diferente o de estas de RNA mensajero y todo esto se comporten de manera diferente, sino que pasa lo mismo que pasa con la gripe o con el neumococo, ¿eh? Por ejemplo, nosotros al hacer un diagnóstico de enfermedad autoinmune, muchas veces vacunamos a los pacientes del neumococo y cuando les hacen el título de anticuerpos, ¡ostras!, no ha habido respuesta. Bueno, pues es muy probable que el tratamiento que estemos usando haga que esa vacuna no tenga esa respuesta esperada. Vale, gracias. Respecto a esto... Sí, respecto a esto, Olga, un segundo. Hay una pregunta de Concha que dice, si no se generan anticuerpos, ¿qué efecto tiene vacunarse? ¿Y hay alguna forma de generarlos? Bueno, la única forma de generarlos es pillar el COVID. Y uno hace defensas contra la enfermedad. No es recomendable, ¿eh? Esta forma no es demasiado recomendable. Y la otra cosa es... Otra cosa que es quizás importante tener en cuenta es que se ha hecho mucho énfasis en todos los estudios y en la población general en el tema de los anticuerpos, ¿vale? Que cuando uno tiene una infección y el COVID pasa lo mismo, o cuando uno se vacuna, y con las vacunas de la gripe y el neumococo pasa lo mismo, hay dos tipos de respuesta a la vacuna. Hay una respuesta de anticuerpos, que son las defensas, pero hay una respuesta de defensa que no es dependiente de anticuerpos, sino que son las propias células del organismo, las células que denominamos de memoria, son las que hacen también esta defensa. Entonces, los estudios más recientes han visto que algunos pacientes es verdad que generan pocos anticuerpos o no generan anticuerpos, pero la inmensa mayoría de pacientes que han pasado la COVID o que se han vacunado tienen esta respuesta celular. Y que además esta respuesta celular se suele mantener en el tiempo un poquito más que los anticuerpos. Es decir, el peligro, el medio de, ostras, me he vacunado y me he hecho los análisis y no tengo anticuerpos, no quiere decir que no esté protegido, porque muy probablemente
digamos, la parte de respuesta celular es la que nos protege de hacer cuadros graves si pillamos la infección. Esto es muy importante, el que lo interioricéis, ¿no? Que lo entendáis, porque estáis siempre pendientes del nivel de anticuerpos que tenemos en la sangre y a lo mejor eso no es lo que necesitamos medir para realmente valorar la eficacia de la vacuna, ¿no? Porque muy probablemente va a ser eficaz, como sabemos, por otros datos, ¿no? Por otras informaciones que tenemos, como esto que os acabo de comentar de que las personas vacunadas no se han infectado de COVID, ¿no? Esto es muy importante. Hubiera sido muy diferente que ahora de 1.500 vacunados os dijera, jo, pues es que 500 se han infectado. Hubiera sido un dato muy diferente que respecto a 21. Pues eso significa que frente a la misma exposición, porque todas las personas han tenido la misma exposición al virus en plena pandemia, las vacunas han funcionado, o sea que independientemente del nivel de anticuerpos que pueda medir en un momento determinado, seguramente mis células tienen ya la capacidad de generar la respuesta defensiva que tienen que generar. Esto es muy, muy importante que lo entendáis, que no da igual el número, el nivel de anticuerpos que tenga en la sangre. Lo importante es que me vacune, porque voy a poner en alerta mi sistema inmunitario y a darle las herramientas adecuadas para combatir la infección cuando me encuentre delante de la infección verdadera. Y eso es lo realmente importante. La eficacia de las vacunas está, si no en el número de anticuerpos que genero, igual que con la hepatitis B, que por aquí hay una pregunta, a ver si la encuentro, y preguntan sobre el tema de la hepatitis B o hacen una mención de la hepatitis B. Ya saldrá de alguna manera, por aquí andaba. La 11. Y la 11, sí. ¿Por qué razón tras la vacunación, en el tiempo estimado que llegan los expertos, no nos realizan una analítica para ver si hemos adquirido los niveles de anticuerpos para el COVID? Cuando nos vacunan de la hepatitis B, al finalizar la dosis, nos hacen control analítico. Sigo con la pregunta de Nieves, ¿eh? ¿Podría ser un asunto político? ¿Los expertos disponen de dichos marcadores inmunológicos? ¿Es un asunto de coste económico sanitario o es una cuestión de la industria farmacéutica? Bueno, pues no es cuestión de nada de todo esto, Nieves. Nada de todo esto. No es un asunto político, no es cuestión de que cueste más dinero hacer este análisis o no hacerlo, de coste económico sanitario, no es una cuestión de la industria farmacéutica, nada de todo esto es cuestión. Es cuestión de que por la biología, por nuestra propia biología de seres humanos, nosotros fabricamos anticuerpos y podemos tener unos niveles de estas sustancias, que son unas proteínas, oscilantes en la sangre. Pero lo que nos interesa realmente es que nuestras células hayan aprendido a defenderse contra esto, que es lo que decía Gerard, las células de memoria. Entonces, una vez nuestras células han aprendido con la vacuna a defenderse de frente a este germen, la respuesta tardará más o tardará menos y dependerá de una serie de factores, y entre ellos puede ser la propia enfermedad autoinmune o el tratamiento inmunológico inmunodepresor que estemos llevando en un momento determinado. Puede ser que eso influya en la respuesta que demos, pero lo importante de todo es que vamos a ser capaces de dar esa respuesta que nos va a evitar una infección grave si tenemos contacto con el virus. Porque nuestras células ya están enseñadas, no tienen que aprender, ya están enseñadas, ya tienen la memoria, ya saben cómo ponerse a fabricar esos anticuerpos, en definitiva, que son los que van a acabar los anticuerpos y un montón de cosas más, no solamente los anticuerpos, porque en la respuesta inmunológica participan sustancias, anticuerpos, células, ¿no? Y todo eso es muy importante, que nuestro cuerpo esté aprendido, esté enseñado. Eso es lo que nos hace la vacuna, enseñarnos. ¿Y por qué en la vacuna de la hepatitis B sí que te hacen una analítica posterior? Inmediatamente posterior seguramente no te la van a hacer. Te la van a hacer la analítica probablemente cuando quieren asegurarse que tienes inmunidad frente a la hepatitis B, cuando te tienen que poner un tratamiento que puede ser que te desencadene una hepatitis B si no estás correctamente vacunada. No solo eso, sino que a lo mejor lo que quieren ver es si tú has tenido contacto con la hepatitis B y tienes una hepatitis B latente. Y entonces, de esa manera, para poder poner un freno, si te doy un tratamiento inmunosupresor que no se te active esta hepatitis B que no te ha dado nunca síntomas en tu vida, ¿no? Y entonces esto es lo que... Cuando empezó la vacunación de la hepatitis B, y ahora te explico una historia de hace, pues igual, no sé, yo era estudiante de medicina, hace muchos años. Antes de ayer, Olga, antes de ayer.
Pues cuando era estudiante de medicina y nos vacunaron a todos los estudiantes de medicina en serie, como hacen ahora con la vacuna COVID, en serie a todos los que estábamos haciendo prácticas, entonces sí nos miraban el número de anticuerpos porque estaba empezando la vacunación frente a la hepatitis B. Eran de las primeras vacunas que salían. Y entonces después de la segunda dosis nos hacían esperar no sé cuántos meses y nos miraban la titulación de anticuerpos. De manera que si estábamos por debajo de 1000, no sé, por debajo de 1000 nos ponían una tercera dosis. Eso ya no se hace, en la población general eso ya no se hace. Puede ser que te vacunan y se entiende que ya tienes la respuesta inmunitaria adecuada, ¿no? ¿El qué? Ah, sí, no sé, no sé qué estaba diciendo. Y entonces eso no, en fin, eso es lo que se hace. Otra cosa es que en los pacientes como vosotros miremos la titulación de anticuerpos por otros motivos. Eso sí que lo podemos hacer. Entonces, eso, contestando a la pregunta de Nieves, que ya me he ido por las ramas y ya no sé exactamente qué es lo que estoy contestando, pues eso, que en realidad no es una cuestión de todas estas cosas que le preocupan a ella, sino que es una cuestión que no es necesario realmente mirarlo, ¿no? Ni los niveles de anticuerpos, no os confundáis, no vayáis a laboratorios privados a haceros títulos de anticuerpos para saber si habéis hecho respuesta vacunal, porque no sirve de nada. Muy probablemente la respuesta vacunal la habréis hecho desde el momento en el que estáis sin tener una infección aguda por COVID y si la desarrolláis será leve, ¿no? Eso es. Sí. Bueno, aquí hay una señora, bueno, Julia, no sé a cuál de vosotras os toca esta pregunta, os ha tocado. Es que Julia tuvo problemas con las dos dosis, ¿no? Con las dos dosis que le pusieron y a ella le preocupa si la tercera dosis la va a pasar igual o tendrá más problemas que tuvo con las anteriores vacunas. Vale. Pues mira, Julia, en principio no tienes por qué tener más problemas con la tercera dosis. En las personas que no están en tratamiento inmunodepresor, como ha comentado Gerard hace un momentito, la dosis que estamos poniendo de la tercera dosis es una dosis que se llama, que busca el efecto potenciador de las dosis que nos hemos puesto antes y no se pone la misma dosis, ¿no? Si una dosis de vacuna es 1, ahora se pone medio, porque buscando este efecto este efecto potenciador del efecto inmunológico que ya tenemos en nuestro cuerpo. Y entonces lo que sí estamos viendo es que con la tercera dosis prácticamente no hay efectos secundarios, prácticamente no hay. Las personas si ya se desarrollan pocos efectos secundarios afortunadamente con estas vacunas, con las terceras dosis aún menos. Yo le animo a que se la ponga si es que tiene indicación de ponérsela y que no tenga miedo de tener los efectos secundarios que ha desarrollado, sobre todo con la segunda, que fue la segunda dosis es la que más efectos secundarios provocó, ¿no? En general. Luego hay otra pregunta, la número 10, dice, ¿está contraindicada la vacunación con alguna de nuestros medicamentos? ¿Qué incidencia tiene la vacunación en personas como nosotras y puede causarnos algún problema? En principio, por tal como están diseñadas las vacunas de la COVID, no hay contraindicación con ningún tipo de tratamiento, porque como comentábamos antes, Jenny, no son de virus vivo, sino que son de partículas de virus, ¿no? Por tanto, es imposible, y repito, imposible que uno se vacune de COVID y que debido a la vacunación tenga un COVID. Es que es materialmente imposible, ¿de acuerdo? Sí que quizás, y si uno busca, digamos, la máxima eficacia de la vacuna, y lo que comentaba anteriormente, si uno está en tratamiento inmunosupresor, sobre todo con algún específico, como por ejemplo metrotexato, o como por ejemplo micofenolato, o como por ejemplo rituximab, lo que sí que puede ser es que el médico os diga de suspender el tratamiento justo antes de la vacuna, para intentar buscar un efecto mayor de la vacuna, ¿no? Hemos dicho anteriormente, si estás con esos tratamientos puede ser que la vacuna no sea tan efectiva, pues lo que hacemos es parar el tratamiento antes de ponerme la vacuna. Es decir, no es que estén contraindicados, pero sí que se pueden parar buscando un mayor efecto de la vacuna. Por supuesto, se pueden parar siempre y cuando el estado de vuestra enfermedad autoinmune os lo permita. Si un paciente necesita que el tratamiento o está en brote o tiene cierta actividad, pues probablemente no debería pararlo. Pero esto siempre se puede comentar con vuestro médico. Pero no os extrañe si vuestro médico
La gente que aún no se haya vacunado os dice, ostras, pues si estás con metrotexato, pues la dosis de antes párala, o incluso la dosis de antes y la dosis de después se puede parar para buscar, digamos, esta máxima eficacia. ¿Se nos ha ido Jenny? Bueno, nada, sigo yo. La pregunta número 12 dice, ¿existen datos de eficacia de la vacuna contra la COVID en pacientes con nuestras enfermedades, considerando el uso de diferentes fármacos inmunosupresores? Es un poquito lo que he comentado hasta ahora. Sí que existen estudios en pacientes con enfermedades autoinmunes en tratamiento inmunosupresor y existen estudios también en pacientes incluso trasplantados, que son otro grupo de pacientes que utilizan estos fármacos inmunosupresores. Y es lo que he comentado, es decir, sí que es verdad que hay algunos fármacos que lo que hacen es reducir la producción de defensas después de la vacuna, y esto se tiene que tener en cuenta. Y de aquí que en esta población precisamente es la población en la que está indicada dar esta tercera dosis, buscando lo que comentaba Olga, el efecto potenciador, ¿no? Es decir, reforzar el efecto de las vacunas. Bueno, quedan algunas preguntas por aquí. Hay una pregunta personal de Fuensanta, que ha tenido a su madre enferma y que luego le pusieron vacuna AstraZeneca después de la infección. Había tenido por lo visto, por lo que explica aquí, se había vacunado y después cogió COVID, estuvo pues malita durante un tiempo, pero parece que en casa, y le ha quedado como secuela una pérdida del gusto y del olfato. Y también comenta que le ha subido la tensión, no sabe si como consecuencia de tanto paracetamol que ha tomado. Nos detalla aquí todos los medicamentos que está tomando en este momento, que está tomando medicación inmunodepresora y dosis bajas de corticoides, y la medicación que está tomando que ha estado tomando también para el COVID, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para la vacuna de recuerdo? Nos dice directamente. Bueno, pues habitualmente, si ella estás hablando de diciembre del año pasado y ya se había puesto la vacuna COVID antes de diciembre, no lo entiendo, porque la vacunación empezó en enero, o sea que no sé si es que se ha liado en las fechas o en el mes, pero en cualquier caso, la vacuna se administra, la dosis de refuerzo se administraría 6 meses después de haber tenido la infección. Eso es lo que se está haciendo ahora aquí, que no sé si ella es de Argentina, no sé de dónde es. Yo creo que se refiere a noviembre en lugar de diciembre. Noviembre, puede ser, vale, pues noviembre. Seguramente será 8 de noviembre, le dieron de alta el 29 de noviembre, sí. Seguramente será esto, le habían puesto las dos vacunas de AstraZeneca y luego en noviembre cogió COVID, pues a lo mejor 6 o 7 meses después. Bueno, pues después de la infección... Sí, me parece que esta señora tiene ya per se un problema pulmonar. Probablemente le harán esperar 6 meses hasta la siguiente dosis, ¿no? No lo sé. Muy probablemente eso es lo que esperará. Y luego, respecto a lo de la recuperación del olfato y el gusto, bueno, si realmente es noviembre y la acaban de dar de alta, es un poquito pronto ahora para ver este efecto de post-COVID, ¿no? Puede estar, con el síndrome del COVID persistente, puede estar hasta incluso más de 3 meses con esta situación. Y bueno, que no pierda la esperanza, porque habitualmente, afortunadamente, estos síntomas se suelen ir recuperando. Y bueno, esto tampoco somos nosotros los más indicados para hablar de este tema, que tenemos a Gemma, que es una súper experta en el síndrome de COVID posagudo, y lo que comenta ella siempre es que en esta situación de pérdida de olfato y de gusto, que haga la recuperación ella misma, la fisioterapia respiratoria, o sea, olfativa en este caso, exponiéndose a olores fuertes, pues poco a poco ya irá notando cómo lo irá recuperando. Muy probablemente esto sea así, no le quede como secuela definitiva. Pues muy interesante. Mira, la pregunta 4 me resulta muy llamativo, pero porque lo aclaréis, ¿no? Sí. ¿Es posible que haya un empeoramiento de los ojos? Sí. A ver, por poder ser, sí, puede ser.
Lo que pasa es que es difícil relacionarlo, digamos, con la vacuna. O al menos yo creo que va a ser bastante imposible de demostrar si la vacuna ha sido capaz de provocar este empeoramiento a nivel de los ojos. Pero bueno, podría llegar a ser, sí, sí. Una coincidencia, No, ¿no? la verdad, sí. Ya te digo, Jenny, claro, es difícil demostrar si puede ser o si la vacuna ha tenido algún papel determinante en un empeoramiento de los ojos, ¿no? O fue casualidad o coincidió en el tiempo después de la vacuna. Podría ser, podría ser. Recordar que en lo que os he comentado antes del estudio de Bacoveas hay 99 personas que nos dicen que han tenido alguna manifestación de su enfermedad autoinmune tras la vacunación. O sea que realmente podría ser, es un dato que también tenemos que analizar con cautela. De los 1.500 vacunados, pues 99 han tenido alguna manifestación de su enfermedad autoinmune. Hay que tomarlo con cautela porque es una respuesta que nos da el paciente, no que está validada por un médico, ¿no? Eso es. Y en la 2, Marisa vuelve a preguntar más o menos sobre bueno, no es lo mismo. La 2 me pregunta sobre de los ganglios inflamados. Los ganglios inflamados es un efecto muy frecuente de la vacunación, muy frecuente. Fíjate que yo me he puesto la tercera dosis ahora hace relativamente poco, que ya ha coincidido que 10 o 12 días después de... Ahora te explico mi caso personal, aquí en público. 10 o 12 días después de haberme puesto la tercera dosis de la vacuna como personal de riesgo, me tuve que hacer una ecografía del cuello, del tiroides, y la endocrinóloga me decía, ¡ah! Te acabas de poner la vacuna, porque tenía ganglios que yo no había notado en el cuello, ¿no? Ganglios cervicales que ni había notado en el lado izquierdo, que es donde me puse la vacuna. Pues aquí me salió una cadena ganglionar un poquito inflamada. No tiene ninguna importancia los ganglios. Lo que te está diciendo es que el sistema inmunitario está funcionando, ¿no? Porque los ganglios, en definitiva, son unas estaciones de depuración del sistema inmunitario y de fabricación de células también del sistema inmunitario, ¿no? Con lo cual, pues nada, no significa nada ni importa nada. Se puede tomar un antiinflamatorio si esos ganglios duelen o se hacen muy intensos, muy importantes, pero habitualmente en unos días desaparecen. Vale. Bueno, nos avisan que nos quedan 5 minutos. Hay una última pregunta aquí. Pone, ¿tenéis muchos pacientes con vacunas combinadas? Pues no te puedo contestar cuántos tenemos con vacunas combinadas, los que se hayan tenido que vacunar con vacunas combinadas, como la población general. No te puedo cuantificar, igual con el estudio de Bacoveas te podré dar sobre la información que nos hayan dado los pacientes la respuesta, pero ahora mismo no te puedo decir. Bien. Pues entonces, vale, respondido. Yo creo que el resto de preguntas ya están respondidas de todo lo que nos has hablado, ¿no? Esta chica argentina, Marcela, dice que le han aplicado la Sputnik y la Moderna y la vacuna, bueno, ya responde con todo lo que habéis contado. La 12, no sé si la habéis respondido, que dice, ¿existen datos de eficacia de la vacuna en pacientes con estas enfermedades? Sí. Bueno, eso también ya lo habéis explicado. Sí, bueno, sí, ya lo hemos comentado. Yo, antes de acabar, Jenny, me gustaría decir una cosa, y es que es súper importante vacunarse, y este directo lo hemos hecho de las vacunas, pero recordar el resto de medidas, que son súper importantes. La mascarilla y el buen uso de la mascarilla. La mascarilla no sirve de nada si la llevamos debajo de la nariz. Nos ha de tapar nariz y boca. Muy importante. Lavado de manos, muy importante. Y sobre todo, no aislamiento social, pero sí evitar aglomeraciones, sobre todo en lugares cerrados y no ventilados. Súper, súper, súper importante. Porque sí que esto, digamos, antes de las vacunas, también hubo, digamos, un antes y un después, a partir de que se hizo un poquito pues, más obligatorio el uso, sobre todo, de las mascarillas, ¿no? Y esto yo creo que ahora, sobre todo, que vienen estos días, que nos vamos a juntar con mucha gente, que probablemente vamos a estar con familiares que no vemos desde hace tiempo, y todo esto yo creo que es una cosa muy, muy, muy importante a tener en cuenta. Muy bien. Sí, yo creo que somos un colectivo que se cuida bastante, ¿no?
por la cuenta que nos trae. Las facturas son muy altas y nos va en ello la salud. Por tanto, sí que tomamos verdadera nota de tus consejos y lo agradecemos. Oye, muchísimas gracias por estar. La verdad que ha sido una charla fenomenal, ¿no? Se ha pasado en un plis esto, ¿eh? Sí, es que se me ha hecho Aquí, muy a este lado de cortito. la pantalla se pasa rapidísimo. No sé los Sí, que nos sí, escuchan no si sé se si habrán aburrido o no. No. Bueno, no sé si estáis para alguna última pregunta que quieran hacer los del público antes de cerrar esto. Carmen, Y muchas gracias. otra cosa, Jenny, antes de acabar, siempre digo lo mismo. Cualquier duda, la vecina del quinto no es vuestro médico. Muy, muy, muy importante, ¿vale? Vuestro médico que conoce vuestro caso, que conoce vuestra evolución, que conoce vuestro tratamiento, es el que os va a responder la pregunta o la duda que tengáis. No ni la vecina del quinto ni la señora de la frutería, que tiene una hija que no sé qué le... Y ni siquiera otra persona que tiene tu misma enfermedad. Cada paciente es un mundo. Exactamente. Bueno, tomamos buena nota de todo ello. Pues nada, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ya nos gustaría volver a contar con vosotros para otros temas. Pero bueno, cuando ya queráis, aquí estaremos en estamos. contacto. Y tanto. Claro que sí. Muy bien. Cuidaros mucho. Hasta luego. Buenas noches. Adiós.